Buenos días a todos, Dios los bendiga, hermanos. Bueno, yo quería hacer un repaso haciéndolos participar, pero vamos a esperar que repongamos las baterías para el micrófono de mano. Les quería empezar haciendo unas preguntitas, pero parece que no vamos a poder, así que vamos a empezar directamente. Lo último que habíamos visto, si recuerdan, era, leyendo la declaración de fe, el párrafo 4, a partir del apartado 7, dice: al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Eso es lo que habíamos estado viendo en la última clase, o sea, la muerte, sepultura, resurrección, ascensión y el regreso de Cristo, y habíamos leído como últimos versículos de referencia que nos da la declaración de fe, segunda de Pedro 2:4, que es el mismo texto prácticamente que Judas 6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí habíamos quedado hablando que el regreso de nuestro Señor será para juicio. Ya no volverá como un cordero, sino va a volver como un león. Y va a volver como rey a juzgar a los vivos y a los muertos, a los impíos y también a su pueblo. Vamos a estar todos en el día del gran juicio. Así que con ese panorama ya entramos al párrafo 5 de la declaración de fe, que dice, la voy a leer completa: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, como leemos en Romanos 5:19, por ejemplo, dice Pablo: porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pablo aquí nos muestra el resultado de esa obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio vicario, lo cual es ¿vuestra qué? Justificación. Nosotros somos justificados por esa fe, por la fe en esa obra de Cristo. Es decir, la anulación total y definitiva de ¿qué cosa? De la culpa por nuestro pecado, porque este es un tema legal. La justificación es un tema, recuerden siempre, un tema legal. O sea, nosotros estamos legalmente justificados, o sea, declarados justos inmerecidamente, ¿no? Porque somos igual pecadores, seguimos siendo pecadores. Pero Dios nos declara justos porque la culpa la cargó toda sobre nuestro Señor. Continúa luego la exhortación amorosa de Pablo, con tenor pastoral, sobre la responsabilidad que esto conlleva para nosotros. Si leemos en Efesios 5:2, le voy a pedir que algún hermano lea Efesios 5:2, cuando dice: y andad en amor. Micrófono.
y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien. Pablo nos dice el qué y el cómo, por el ejemplo máximo que Cristo nos mostró, el qué y el cómo. Esto lo hizo, como dice la declaración de fe, ofreciendo a Dios una vez a través del Espíritu Eterno, una vez a través del Espíritu Eterno, como nos enseña el escritor de Hebreos. Si vamos a Hebreos 9, 14 y 16, donde nos deja claro que este sacrificio fue hecho con su sangre, no fue un sacrificio hecho a la ligera. Aquí costó la vida de nuestro Salvador con su sangre y se ofreció sin mancha, o sea, sin pecado, como el Cordero perfecto para el sacrificio perfecto, total y final por los pecados. No hay más sacrificios por el pecado que el que hizo nuestro Señor Jesucristo una vez y para siempre. ¿Cuánto más, se pregunta el escritor de Hebreos, esta sangre nos capacitará para dejar atrás cualquier intención de pensar en acciones pecaminosas, siquiera de pensar en acciones pecaminosas, como de hacer obras para comprar nuestra salvación, para ser aceptos por el Padre? El plan de Dios Padre sin duda es absolutamente perfecto, no caben dudas al respecto. Y no solo eso, sino que único, a tal punto que éste bastó para hacernos santos y perfectos ante sus ojos. Y repite 2 veces el hecho de que fue hecho una sola vez y para siempre, según leemos en Hebreos 10, 10 y 14. Hebreos 10, 10 y 14. ¿Quién me puede leer? Yo los quiero hacer participar para que muevan un poco la Biblia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de día tras día. El 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Bien, gracias, hermana. Le voy a leer la versión NTV. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre, vuelve a repetir, a los que están siendo santos. Y aquí, esta última frase de la NTV, por eso lo quiero leer en esta versión, dice, a los que está haciendo santos. Está hablando de santificación. Como resultado de esta intermediación de nuestro Señor Jesucristo, obtenemos y capitalizamos inmerecidamente en nuestra cuenta, se nos acredita a nuestra cuenta, como personas salvas ya, hijos de Dios, 3 cosas fundamentales que son motivo de gozo y agradecimiento a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Primero, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Ahora sí, la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 25 y 26. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 25 y 26. Es referencia de la declaración de fe este versículo. Sí, el que lo tenga, pida micrófono y lo lee. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien. ¿El 26 también? El 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Hebreos 2:17.
Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bien. Y primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación porque nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y 4:10, también de primera de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Bien. Cuando Juan dice, no solo a nosotros o de nosotros, sino los de todo el mundo, no se refiere a un pensamiento, esto no refiere a un pensamiento universalista, que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Ya lo vamos a volver a escuchar esto en otros versículos que hacen referencia a lo mismo, cuando dice, por ejemplo, y por todos murió. La explicación es la siguiente. El pueblo judío siempre creyó que a través de ser elegidos, a través de su linaje, que vienen todos como linaje de Abraham, descendientes de Abraham, a través de la circuncisión son un pueblo especial. Y sí, así lo es, pero no son los únicos que Dios eligió para salvación. Entonces, el judío creía que ellos eran el único pueblo elegido. Y acá Juan y otros escritores, la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento, aclaran que es para todos sin igual. Esto significa para todos los pueblos, para todas las etnias, lo que mal se dice razas, todas las etnias. Hay una sola raza, la raza humana, pero dentro de la raza humana para todas las etnias que hay. Entonces, esa es la explicación de no solo de nosotros, sino los de todo el mundo. No quiere decir esto, no nos lleva a un pensamiento universalista, sino que no solo el pueblo judío, sino los demás pueblos que están sobre la tierra, que escucharon el Evangelio y que obedecieron a la voz del Evangelio. ¿Y por qué obedecieron a la voz del Evangelio? Porque ya habían sido predestinados para ello, predestinados para salvación. Dicho esto, vamos a seguir por el segundo. Ha conseguido reconciliación, ha conseguido primero justicia de Dios. Segundo, ha conseguido la reconciliación. Y esto lo vemos en 2 Corintios 5, 18 y 19. 2 Corintios 5, 18 y 19. Yo los voy a ayudar un poquito, pero los que lo vayan teniendo, léanlo. Espera que no. Y no solo esto, sino que también fue designado por la Iglesia como compañero de nuestra peregrinación. 5, 18 y 19. 5 era. Ahí está bien. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la conciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De la reconciliación, o sea que esta reconciliación la ganó nuestro Señor por su sacrificio, pero también nos encargó a nosotros este ministerio, el de la reconciliación, como a través de la propagación del Evangelio, anunciando precisamente esto, que hay salvación, que hay solución para el gran problema del pecador que está condenado. La solución es Jesucristo, la fe en Jesucristo y en su obra. Esa es la reconciliación con el Padre, logra la reconciliación con el Padre. Colosenses 1, 20 y 23. Colosenses 1, 20 y 23. Alguien que no sea nuestra hermana Katy. Así participan todos. 20:23. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien, como vemos, el Evangelio es el que, a través del cual, el medio a través del cual se efectúa este proceso de reconciliación con Dios, siempre en aquellos que entienden la verdad del Evangelio y son llamados por Dios. ¿Por qué tiene que ser esto? Llamados por Dios porque a los que antes conoció, también, ¿qué hizo? Los predestinó. Entonces el que está predestinado, la persona que está predestinada, ya está predispuesta a la obediencia. Y el que está predispuesto a la obediencia, ¿cuál es el paso siguiente? El reconocer sus pecados, el arrepentirse ante Dios. Y ahí hay una reconciliación con el Padre, al recibir la fe salvadora. Tercero, dijimos, plenamente satisfizo la justicia de Dios, consiguió la reconciliación y tercero, compró una herencia eterna en el reino de los cielos. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Dice, así que por ese mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bien, bájale los graves, Cris. Y Apocalipsis 5, 9 y 10. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Recuerden que todas estas citas que yo les doy son las que hacen referencia a la declaración de fe. Y entonaban en este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y el romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y naciones. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. Bien, esa es la herencia eterna, reyes y sacerdotes seremos. Y esto es algo eterno para lo que será el reino de Dios cuando esté consumado. Acuérdense que ya Cristo está reinando, el reino milenial de Cristo ya fue inaugurado y falta su consumación únicamente, que es la parte que Apocalipsis
está revelando aquí. Entonces, la pregunta obligatoria a esto es, ¿para todas las personas son estos beneficios? ¿Para todas las personas? Como sostienen los universalistas, como la Iglesia de Roma, por ejemplo, o solamente para sus elegidos. Esa es la pregunta. Pues la declaración de fe aclara muy bien, de manera constante, una y otra vez, que estos beneficios son solamente, subráyelo, póngalo en negrita y resáltelo, para todos aquellos que el Padre le ha dado a nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo lo dice en Juan 17, en su oración intercesora, 17, versículo 2. Padre, a todos aquellos que me has dado, dice Jesucristo. Bueno, con esto pasamos a el párrafo 5. El párrafo 5, que tiene 6 apartados, voy a leer todo el párrafo y después vamos a ir desarrollando. Aun cuando el precio de la redención no fue totalmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas, desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Acuérdense que Génesis 3:15, como les dije el domingo pasado y el anterior también, es el disparador de de toda la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque es la promesa del Padre para la redención del hombre caído. Entonces, hay varios versículos en todos estos apartados, pero vamos a comenzar comentando la declaración de fe. Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, la de Dios y la de hombre. Actúa conforme a esas dos naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de cada una de ellas. Aunque por razón de unidad de la persona, lo que es propicio de derramamiento de sangre, lo que es propicio por el sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecado. O sea, para ser propicio tiene que haber derramamiento de sangre, como lo enuncia Hebreos 9:22, que lo voy a leer yo. De hecho, la ley exige, dice el escritor de Hebreos, que casi todo sea purificado con sangre. Le estoy leyendo la versión NBI. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es imposible. Alguien debe pagar el costo del pecado. Esa es la cuestión. La moneda con la cual se pagó el precio total del pecado de todos los elegidos, ¿cuál fue? La sangre preciosa de Cristo. Por otra parte, en lo que respecta a la salvación, que es y siempre ha sido solamente por gracia y por medio de la fe, esta estaba disponible para todos los escogidos siempre. Siempre fue así, desde el principio del mundo. Como lo afirma la declaración de fe, y Pablo lo enseña en la carta a los Romanos, en Romanos 4, del 1 al 9, que también lo voy a leer yo. Vamos a hacer un poco más ágil. Ya les voy a dar oportunidad, hay varios versículos para leer. Entonces, dice Pablo, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien,
Cuando alguien trabaja, no se le toma el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree, al que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de obras. Presten atención a lo que dice David. Justicia, la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras, porque no se puede justificar nadie por las obras. Dichosos, dice David, aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y aquí está citando el Salmo 32, versículos 1 y 2. Lo pueden corroborar en sus Biblias a esto. Búsquenlo, Salmo 32, 1 y 2. Y continúa escribiendo Pablo: ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los de la circuncisión? Lo que le decía hace un ratito. ¿Acaso no es también para los no judíos? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Qué se le tomó en cuenta a Abraham? ¿Sus obras? La fe. O sea, Abraham hizo muchas obras que agradaron a Dios y muchas obras que fueron pecado también, ¿no? En su vida. Pero se le tomó en cuenta a Abraham su fe. Su fe le fue contada por justicia. Bastó su fe para ser justificado para con Dios. Y esta es la base de la doctrina de la salvación, estrictamente bíblica, claro está, la cual siempre fue por la sola fe y por la gracia soberana de Dios. Gracia soberana de Dios. No es una gracia arbitraria de Dios, sino una gracia soberana. Dios no se equivoca nunca. De principio a fin, el cual eligió a los que vendrían a obedecer a la voz del Evangelio para ser salvos. Busquen Hechos 13, versículo 48, un versículo precioso. Yo me gozo cada vez que lo leo. Y una vez lo leyó un arminiano a esto y tartamudeaba cuando lo leía, porque se dio cuenta a la mitad del versículo lo que iba a terminar diciendo. Dice Hechos 13:48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Se dan cuenta? Creyeron todos, ¿quiénes? Los que estaban ordenados para vida eterna. Tiene que mediar por parte de Dios una elección previa. No pueden creer todos. Dios no es universalista, porque lo que el hombre ha ganado con su desobediencia, con su pecado, es la condenación eterna. El amor de Dios solamente ha hecho posible esto, que por su gracia todo el impío pueda ser justificado, aunque esto a primera vista pueda parecer una contradicción. Pero el carácter de Dios tiene que ser satisfecho en su justicia. Y la justicia de Dios puede ser satisfecha únicamente con derramamiento de sangre de un ser sin pecado. ¿Y dónde existe eso? No existe un ser sin pecado. Por eso Cristo se tuvo que hacer hombre, Cristo se tuvo que encarnar, venir a esta tierra, vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, ni podremos vivir jamás, y morir en nuestro lugar. Y también, si leemos Efesios 1, 4 y 7, como si fuera poco el gozo, al leer esta porción de la carta de Hechos de los Apóstoles, dice Pablo, escribe Pablo a partir del versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De toda esta serie de versículos le voy a resaltar las palabras que ustedes deberían subrayar en su Biblia. Según nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Por qué? ¿Porque hizo un sorteo? No, según el puro afecto de su voluntad. Dios hace uso de su voluntad soberana. Y nos hizo aceptos en el amado, dice. ¿En quién? ¿Qué logró Jesucristo? Redención por su sangre, subrayelo. El perdón de pecados, subrayelo. Según las riquezas de ¿qué? De su gracia, de su regalo inmerecido hacia nosotros. Estos pasajes apoyan el segundo punto de las doctrinas de la gracia, la elección incondicional y soberana de Dios para salvación de los suyos. Por otra parte, y volviendo al antiguo pacto, debemos entender que aquellos que vivieron antes de Cristo, porque para nosotros ciertas cosas nos parecen más familiares que le pudo haber parecido a aquellos que vivieron antes de Cristo, que lo veían como a través de un velo, no vieron la promesa cumplida de la encarnación del Mesías, por ejemplo, ellos. Pero sí tuvieron la posibilidad de creer por la fe, como pasó con Abraham, a través de los tipos y sacrificios que apuntaban al cumplimiento de la promesa de ¿qué? ¿Qué promesa? Ya lo dije 3 veces. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Todo aquel judío que lee la Torá no puede negar que hay una promesa de Dios en Génesis 3:15 que se iba a cumplir en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No pueden, pero igual lo hacen, se resisten a esta verdad. Y al respecto nos dice Pedro en 1 de Pedro 1:10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ellos. En los elegidos del Antiguo Testamento había un obrar del Espíritu Santo. Había un obrar del Espíritu Santo, como lo hubo en cada profeta, en cada persona que fue llamada a salvación. Todos ministraron a través de la unción del Espíritu Santo. No fue cualquiera que pudo decir creer en algo que no veía ni que se imaginaba remotamente, pero los tipos y los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Eran precisamente la figura, la sombra de lo que habría de venir, de lo que ya estaba, de lo que ya había ocurrido en la eternidad pasada, porque el Cordero fue sacrificado ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque primero fue el plan de redención. El plan de redención fue aplicado ¿a quién? A todos los que Dios inscribió en el libro de la vida. Y sobre ellos se iba a cumplir la promesa. No sobre ninguno más, tampoco sobre ninguno menos. Génesis 3:15 habíamos quedado, el cual también fue
el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, como nos revela Juan, ¿dónde? En Apocalipsis 13:8. Alguien que lo lea, Apocalipsis 13:8, así tenemos la referencia clara, porque yo si no lo voy a pasar de largo y se van a perder la oportunidad. Apocalipsis 13:8. Es cortito. Y la adoración todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escrito en el libro de la vida. 13:8. Apocalipsis 13:8. Ese es. Ah, sí, yo tengo la última parte, nomás que le iba a leer, está bien. ¿Está bien? ¿Sigo leyendo? Bueno, lo leo de un principio. Y la adoración todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bien, esa parte, no les dije 18b, perdón. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es Dios inmutable. Jesucristo es Dios inmutable. Capítulo 8, párrafo 7. Voy a entrar a solamente hacer una mención porque ya es la hora. Cristo, la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada una lo que es propio de ellas. Aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Si no se explica esto es un poco confuso, pero lo vamos a ver el domingo próximo. Aquí terminamos, vamos a orar. Padre Santo, bendito Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Redentor, gracias por la obra maravillosa de Cristo, nuestro mediador, quien nos justificó a través de su sacrificio en la cruz por nuestra fe solamente, sin necesidad de obras, porque la obra toda, completa de principio a fin, la realizó el Cordero perfecto. Nosotros no podíamos hacer nada al respecto, no hay ninguna obra que podamos hacer que nos pueda justificar delante de ti, Padre Santo. Te pedimos perdón por nuestros pecados porque seguimos siendo pecadores. Aunque sabemos que estamos justificados, Señor, se impone en nosotros la necesidad de un proceso que tú nos mandas, que es el proceso de la santificación. Tú nos das el poder a través de tu Espíritu Santo, viviendo en nosotros, habitando en nosotros, para que podamos hacerlo. Pero media también nuestra voluntad para poder santificarnos, escapar de los lazos del pecado, no caer en tentación, Señor. Ayúdanos en este proceso porque nuestra carne siempre se inclina para el lado del pecado. Te damos gracias, Padre Santo, por esa obra maravillosa, sin igual, hecha una vez y para siempre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, gloria a ti por todo esto, Señor, gloria a ti por tu gracia sobre nosotros derramada cada día, por tu misericordia, por tu perdón, Señor, por nuestros errores y por la guía de tu Espíritu Santo habitando en nosotros. Te pedimos tu bendición de principio a fin de este culto que viene y que tu palabra cale hondo en nuestros corazones, Señor, y la podamos atesorar y poner por obras. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.